Copien esto. Yo quiero que se lleven la convicción de que no, eso no lo estamos inventando nosotros. Hay mucha gente que lo dijo desde hace muchísimos años. Dewey sabe perfectamente que es así. Cómo empezó a ir contra la corriente desde la física, desde la ciencia exacta, diciendo que no era como se enseñaba, que había otra forma de ver la realidad. Wittgenstein, desde el 54, ¿hace cuánto? 60 años, ¿verdad? Desde el lenguaje, desde la filosofía del lenguaje, está diciendo que la cosa es mucho más compleja que como nos la metieron. Pero Brunner, más reciente, un psicólogo piagetiano, constructivista, lo hace desde la psicología y muestra cómo cognitivamente la cosa no es así, no es acumulativa, no es lineal, no es conductiva. Gadamer, que es un filósofo muy actual, que todo el mundo lo lee ahorita, también dice lo mismo, un filósofo también de la complejidad. Y ayer nunca se declaró de la complejidad, pero yo lo ubico allí, porque es un psicogenetista que dijo los niñitos no repiten, los niñitos son sujetos activos, constructores de su propio aprendizaje, ¿verdad? La maestra se cree eso de memoria. ¿Qué dijo Piaget? Que los niños son sujetos activos, constructores de su propio aprendizaje. Ok, ¿cómo asiste en el aula? 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. Entonces es un constructivismo feminista, ¿no? Bueno, Piaget dijo esas cosas muy temprano. Peirce es un lingüista y dice lo mismo. Dice, los lingüistas hablan del significado y el significante, ¿verdad? Que era lo que los conceptos y las palabras que nombraban los conceptos. Y él habló, no, el interpretame. El interpretante cambia la cosa, ¿verdad? Porque para ustedes, una palabra que sea tabú le genera, a lo mejor para nosotros, para todos nosotros, a lo mejor a alguien le genera una suspicacia y construye con ello un sentido distinto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, no es solamente la palabra y el concepto, sino quién interpreta la palabra y el concepto. Eso lo introdujo Peirce, una lingüística, y no cambió el mundo. O sea, porque no es que el niño habla de cierta manera y eso es así, establecido para la especie humana en general. No, hay unos universales, hay unas cosas que ocurren igualito en todas las culturas. Pero también hay unas maneras de interpretar que son propias del contexto y de la persona. Porque son propias de un cerebro particular que, como decía antes, está más nutrido en unas áreas que en otras, y es un cerebro piensa distinto. Por eso ustedes tienen hermanos, hijos de los mismos gemelos, hijos del mismo papá, de la misma mamá y del mismo vitelo, y piensan distinto. ¿Sí? Es raro, pero ocurre. ¿Y por qué? Bueno, porque los cerebros son diferentes. Tienen acomodos diferentes. Lippmann es un histórico de la complejidad que en realidad es el que a mí más me gusta. Es un filósofo de la educación, ¿sí? Educación para la filosofía, es lo que hace Lippmann, es un movimiento internacional que tiene escuelas que educan para la filosofía. Y Lippmann tiene una forma de administrar el currículo demasiado linda porque desde los, por ejemplo, a los niñitos, el libro de texto es un cuento tradicional, pero los más grandecitos es, por ejemplo, una historia de fantasía, qué sé yo, planetaria. Y cuando ya están adolescentes, todo este lío de la ciencia ficción y la magia que les fascina. Y después, bueno, el romanticismo, al mejor estilo, bueno, de los poetas, una cosa muy romántica, una historia de amor. Y después, bueno, sí, también novelas científicas, de suspenso, lo que quieren leer los muchachos. Y sobre esa lectura, que es una historia, entonces sobre esa lectura van armando el currículum de todo, la física, la química, la matemática, la literatura, y es excelente el desarrollo cognitivo de los muchachitos que estudian en esas escuelas de Lippmann. Lo pueden buscar, yo los invito a que busquen todo eso en internet. Búsquenlo para que vean que no estamos diciendo mentiras. Edgar Morin, que es un francés que tiene una universidad así como esta, que es la Universidad en Hermosillo, en México, la multiuniversidad, o la Universidad de la Diversidad.
En esa universidad usted va y dice, yo voy a estudiar manejo de desastres en zonas escarpadas, lo que se estoy diciendo para solamente eso. Yo voy a estudiar eso. No te sí, eso tiene mucho. El léxico así técnico. Bueno, si eso existiera, yo diría, bueno, voy a estudiar la ecología, no sé qué, voy a estudiar los modos de rescate de no sé qué cosa y unos dispositivos que solamente se usan para eso. Y eso, esa es mi matriz curricular y yo la hago como yo la necesito. Así se llama mi carrera y así me voy a graduar con ese título. Eso existe en esa universidad. Ustedes pueden consultar. Pero hay otra universidad similar que es la Universidad de Evergreen, siempre verde se llama, que es una universidad pública, por cierto, en los Estados Unidos, en Washington. Y esa universidad también estudia por estudios abiertos de una manera que a mí me parece fascinante. No tan fascinante como ella, pero es muy bueno. Y es que la universidad hace una oferta académica de proyectos, no de carreras, de proyectos. Yo voy a poner, por ejemplo, ese que me impactó y fue el que conocí además, estudios de género, de violencia de género en América Latina. Ese es un proyecto. Entonces la persona de que se va a graduar, bueno, en sociólogo del género en América Latina, eso se va a graduar. Pero para yo hacer esa carrera, yo voy a unos seminarios que me ofrece la universidad y los demás yo los busco como yo quiero. Y la universidad incluso me financia pasantías en otros sitios. Se lo digo porque nosotros estuvimos aquí, por nuevo, 20 personas, un grupo de ellos. Y cada uno estaba estudiando cosas distintas, pero proyectos. O sea, son investigadores activos desde que entran a la universidad. Entonces tienen que ir a todas las charlas, tienen que hacer sus tareas, tienen que hacer todas sus cosas. Y cada 3 meses la universidad les nombra un tribunal, un jurado, que hace seguimiento de cómo va. Y la persona expone cómo va y a los 3 años y medio, 4 años, no sé, depende del tema, se gradúa. Bueno, eso es fascinante. Claro, la universidad les da mucho insumo, muchos seminarios, no tan buenos como este, pero se los da. Y entonces la gente hace su tarea y escoge otro y no sé qué, y va armando su currículum de manera. ¿Qué es lo que tiene distinto a esto? Eso que yo les estoy diciendo, los dos que les acabo de nombrar. A ver, ¿qué tiene distinto? Les doy más pistas. Ajá. Primero, eso es importantísimo, eso tiene distinto. Y segundo, no, porque la primera yo construyendo mal. Otra cosa que tiene esto que no tiene ninguna de ellos. No me digan, no van a saber. La comunidad. Claro, la comunidad de aprendizaje. Miren, esa es la idea más hermosa que tiene este proyecto. No es lo cognitivo, la teoría de la complejidad y que rompieron el paradigma, no sé qué se cuenta. La comunidad de aprendizaje, eso es fundamental. O sea, lo que está haciendo la gente de manejo, como lo está haciendo, ¿no está todo? A pesar de que yo a veces peleo yo sola, no con él directamente porque él es inmigrante. Pero yo solo peleo intelectualmente con Arturo porque a veces me parece que lo lleva muy encasillado. Y esa no es mi forma de percibir la cosa. Sin embargo, a mí me parece maravilloso como lo están haciendo. Porque han logrado convocar a la gente, los han mantenido unidos y aunque no sea, digamos, el espíritu quizás de coloquio, a lo mejor sí, no estoy diciendo que a lo mejor no, porque son muchos, todos están movidos por la misma cosa, ¿sí o no? Ustedes tienen una pasión que es el manejo de gestión de riesgo y eso los une y eso los hace hablar el mismo lenguaje, que es importantísimo, ¿sí? Eso se llama sociolecto. Ustedes manejan un sociolecto que otros no manejamos y esa idea de compenetración con el objeto de estudio es fundamental. Eso le da un espíritu muy distinto, porque en manejo de emergencia estudian esa carrera, pero que no es el mismo espíritu, no es lo mismo, ¿sí o no? Porque es secuencial, porque hay una cosa estructurada, porque todos están en clase. En cambio aquí hay una cosa, una camaradería, una intención, ¿sí o no? Bueno, eso se lo digo a ustedes que son, bueno, una ciencia para mí dura, pues una disciplina muy tecnológica, pero imagínense en el caso
de una gente como es mi comunidad que está haciendo cultura de la pobreza en un entorno súper duro, como un barrio asignado por la droga y la violencia, donde Ramón hace milagros. Y la gente se reúne todos los días prácticamente a hablar de las vicisitudes de las vidas de cada chamo que está ahí y de, bueno, eso te une más que la familia. O sea, estás convocado por una razón de vida fundamental, que es que darle la oportunidad de vivir a otra persona. O sea, eso es importante. La gente de Fundamaná que está con los privados de libertad. Y no estoy diciendo que lo de manejo sea más frío, no, son cosas muy distintas simplemente. Pero la comunidad de aprendizaje tiene un valor filosófico que no lo tiene ninguna de las universidades que mencioné. O sea, que da para un crecimiento, un desarrollo humano, si se hace bien. Por eso a mí no me gusta la gente que es muy directiva, porque creo que tiene que darle la oportunidad a la gente de pensar, de producir, de ser libre, ¿no? Y eso no lo tiene ningún modelo de lo que hayamos revisado internacionalmente. Internacionalmente. Miren, estos días recibí una oferta, ya está publicado el libro, de una universidad alemana, que me escribió 2 veces a decirme que quería publicar el libro de él. Y yo, eso como un spam, para mí no era nada. No sabía quién es esa gente, hasta que consulté a un amigo que es José Aguilar, y le dije, mira José, esta gente me está escribiendo para él. ¿Será que yo publico eso? Y me dice, claro, miren, eso es importantísimo, eso que te hagas un libro digital, que no sé qué, es súper interesante. Hazlo. Bueno, lo dice, eso es una maravilla. Eso es una maravilla. Tú agarras y haces tu portada, y te dan todo. Pones la portada, pones tu fotito, pones la semblanza, pones no sé qué, haces los capítulos, todo. Te das el programa, tú haces todo. Pero para que te escojan tiene que ser una idea que a ellos les parezca interesante. Bueno, esta idea. Una universidad alemana, una editorial alemana. ¿Qué quiere decir? Que hay algo distinto ahí. No, universidades. Y bueno, y eso, ¿por qué lo hacen? Bueno, porque este componente de la comunidad de aprendizaje sí no es igual a los otros que estamos diciendo. La UNESCO hace mucho tiempo que habla de comunidades de aprendizaje, hace mucho, en contextos educativos, en contextos no formales, pero no con la intención de que sea conducente a grado. Nosotros lo que estamos haciendo de que emane de la propia comunidad y que sea conducente a grado, eso es inédito. Eso solamente lo estamos haciendo nosotros. La ULA trajo el año pasado, a mediados de año, un profesor holandés para que hablara sobre el portafolio. ¿Sí? Ustedes están haciendo un portafolio, ¿verdad? Eso tiene una... Eso tiene un sentido epistemológico que ahorita se lo voy a explicar desde nuestra perspectiva, pero tiene un sentido práctico de revisar cuáles son los antecedentes de la persona. Bueno, el profesor alemán vino y con muy buen planteamiento, un planteamiento muy coherente, dice cómo lo hace alemán, no, holandés, cómo lo hacen en Holanda y cómo ellos acreditan distintos tipos de oficios con el portafolio. Bueno, fue la plana mayor de la universidad, fueron todos los decanos y todas las autoridades. Y oyeron además que era el tope, como de 2 metros y tenía los ojos azules. Y convincente, absolutamente coherente y sabe muy bien lo que está haciendo. Cuando terminó el profesor, yo le pregunté, hablaba inglés, y yo le pregunté al profesor, ¿usted sabe lo que nosotros estamos haciendo? En una universidad de aquí, Politécnica y tal, estamos haciendo tal. La gente lo sabía porque había tenido un taller y había 2 personas nuevas. Una profesora de bailadores que su especialidad es el portafolio, porque eso se percibe en maestría en la ULA con eso. O sea que sabe. Y ya él sabía que eso se estaba haciendo, estaba de lo más impresionado. Y yo le digo, mire, usted sabe que lo que nosotros estamos haciendo, tal cosa. Entonces, por ejemplo, le decía, en el CNE, que es el país más electorero del planeta, están haciendo estudios sobre procesos electorales. Pero ¿quién los diseña? El CNE. ¿Quién los va a diseñar? Porque saben son ellos. Estoy hablando de la parte informática, de la parte de armar el proceso, de la colección de datos, todo eso. ¿Quién sabe de gestión de ciencia y tecnología? Fue la CITE, y ellos arman su matriz curricular, ellos, ¿cómo le voy a decir yo a ellos? A Jacqueline Clara, ¿quién le puede decir qué es lo que va a meter en la malla curricular de arqueología? Nadie puede decir nada, señor, una eminencia.
ellos arman sus cosas, los arqueólogos son arqueólogos en ejercicio. Entonces yo le decía, eso lo estamos haciendo. Y se quedaba así sorprendido. Muy bien, te felicito. Entonces le digo, ¿usted lo haría? ¿Ustedes harían? ¿Le parece bien? Me parece perfecto. ¿Usted está de acuerdo con que así se debe hacer? Así es genial hacer. ¿Usted lo haría? No. Entonces yo digo, ¿pero por qué? O sea, ¿cuál es la razón para no hacerlo? Y me dice, la razón es administrativa. O sea, la universidad, lo mío, es un programa sin ningún prestigio, que sobrevive a duras penas. ¿Cómo se le ocurre que yo voy a decirle al consejo universitario que la gente va a armar su matrícula de peso? Inconcebible. Bueno, pero es inconcebible, como dijo él, por razones administrativas, no por razones lógicas. Porque si yo tengo estos dos cuartos bate, objetivamente cuartos bate, que saben de la disciplina, ¿qué les tiene que decir el ministerio? ¿Qué les tiene que decir el consejo universitario? Nada, no hay nada que nosotros podamos decirle a la gente de Madrid, nada. Lo que saben son ustedes. Ahí no hay nada que discutir. ¿Qué nos pasa? Que cuando sabemos una cosa y queremos hacer un cambio curricular en esta universidad, el consejo de departamento, el consejo de escuela, el consejo de facultad, el consejo de universidad. No. Eso no lo puede hacer, las unidades de crédito no coinciden, no sé qué. Y son falacias, son cosas que no tienen nada que ver con el conocimiento. Son administración, son burocracia. Eso no es el conocimiento. En educación le han enseñado a los docentes que la administración de la educación es lo importante. Cumplir con el currículum en el tiempo determinado, hacer el examen, pasar la gente, decir cuánto pasar. Las estadísticas de la administración, pero ¿cuánto aprendieron? Eso no le interesa a nadie. Eso es terrible. Pero nosotros estamos cambiando eso. ¿Sí entendieron? Ese es el proceso. Bueno, Chomsky, obviamente por lo que dije de la lingüística, Profenbreger es apasionante para ustedes porque trabaja la ecología del desarrollo, habla del nicho ecológico como una entidad donde realmente la gente se pueda desarrollar. La comunidad de aprendizaje es donde realmente uno se puede desarrollar, sobre todo adultos como ustedes que ya saben qué es lo que quieren. Ahora imagínense el caso de los sordos. Yo tengo 505 sordos inscritos en todo el país. O sea, ustedes se imaginen lo que representa para ellos la oportunidad de reunirse 12 sordos con una persona que realmente sabe de la disciplina, de la lingüística, de la lengua de señas, de la educación del sordo, de las pérdidas auditivas, de lo que sea, con ellos para hablarlo en lengua de señas y discutir y entender lo que nunca nadie les ha dejado entender. Porque en la educación regular es mentira, aunque tenga un intérprete que hace... Dígame que hay intérprete que traducía a Chávez la primera vez. No sé si Samuel quedó con una praxia. Se había metido un puñal, pero yo era presidente. Sabía conversación. Se metía el puñal, arrancaba a hablar de no sé qué cosa, los consejos comunales, no sé qué, la tipa ahí toda bajada, y de repente él saltaba a Rosiné. Y la tipa para decir Rosiné. Quedó enfermo. Pero eso pasa todo el tiempo, con el tiempo de todos los contextos. Y yo luego contaba un ejemplo patente, absolutamente anecdótico para que bajen un poquito el nivel. Fino, que tienen que mover. Yo tenía dos alumnos. Mi primer estudiante, mi primer bebé solo que yo vi en mi vida, hace 3 meses. Este año yo cumplo 40 años. Bueno, mi primer bebé sordo yo lo vi por esa época, ¿sí? Por el 75, 76. Se llama Eugenio Ravelo. Lo digo porque estoy muy orgullosa de él también. Él estudió, bueno, conmigo chiquitico y después aquí, después aprendió la lengua de señas, un muchacho brillante. Y finalmente llegó un día a la Facultad de Humanidades, yo no era directora de escuela todavía, a decir quiero estudiar educación. La ley anterior de educación decía que no podía ser maestro,
Entonces, bueno, no puede. Volvió después de la Constitución del 99 y no dijo nada. Presentó la pila, pasó. Presentó la psicológica, pasó. Entonces tenía que presentar, porque no tenía nada menos de ser investigadora de lenguas modernas para la lengua. Eso es lo que quería. Entonces tenía que presentar un examen de suficiencia en inglés que pasó en escrito, pero no sabía hablar, no podía presentarlo, no habla. Entonces yo soy sordo. Ya era estudiante de la universidad, ya había pasado todo su ejercicio. Yo soy sordo, no puedo. Pero se forma. Eso es indescifrable de nuevo para el sistema. Bueno, yo me siento que le digo, ¿por qué tú tienes que estudiar lengua moderna? ¿Por qué no estudias básica que no necesitas esa prueba? Derecho, ciudadano, arrancamos a hacer una matriz curricular, ahí empezó él, ahí nació él. Una matriz curricular solo para que él hiciera lengua moderna. Se hace normalmente inglés, francés, inglés, español, no, inglés, francés, inglés, italiano, más español. Bueno, él quería inglés lenguaje. De manera inglés. Ok, tuvimos que los lingüistas parirle el nuevo currículum. Él estudió, se graduó, terminó y fue a hacer a España la maestría en lingüística en español abogado. Para nada lengua de señas. Hostia, tenía por ahí un intérprete, pero terminó el doctorado. Mientras él estaba allá, yo aquí tenía un plan 2. Los profesores de la UNED saben lo que es un plan 2. Un plan 2 es la generación de relevo cuando uno se va. Que uno lo forma, en este caso, yo tenía 6 años ya con esa persona. Mi plan 2. Se le abre el concurso a mi plan 2 para yo ir. Y olvidarme de esta universidad. Se le abre el concurso en lingüística de la lengua de señas, un concurso súper especializado. Yo estoy esperando que se inscriba gente a lo mejor de pedagógico, no llega nadie. El día que se va a cerrar el concurso llega Eugenio Ramírez. Yo me paso un mes sin dormir. Entre mi plan 2, a la que le he dedicado mi vida académica para que se formara, que sea mi generación de relevo, y mi hijo, pues, porque eso es mi hijo, iba a concursar juntos. A ver, entonces empiezo yo, bueno, renuncio, conflicto de intereses, no puede renunciar, usted es la tutora del plan 2. Bueno, no sé qué, hablo con la familia, no, de derechos. Había que dejarlo concursar los dos. Bueno, miren, yo en serio, eso es uno de los conflictos más terribles que he tenido en mi vida. Eso consulté a cualquier tipo de terapeuta de cualquier. Y bueno, nada, había que pechugar con la circunstancia. Y así lo hicimos. Bueno, él se trae un intérprete de Caracas. Se lleva su programa, se estudia su programa. Muchacho brillante, pero la mía también es brillante, esta también es niño. Pero esta chica también es brillante, con posgrado en lengua de señas, pregrado en lengua de señas, en lengua moderna, summa cum laude, graduada en maestría en educación especial, tesis en lengua de señas, doctorado en tema de lengua de señas. O sea, impecable. Bueno, pues nada, vamos a concursar los dos. Él se trae el intérprete. El intérprete sabía el programa porque se lo dio. Pero eso no quiere decir que el intérprete entendiera las preguntas del jurado ni el sentido, porque no era de la profesión. Él no es un docente. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, arrancó el concurso y era patético, porque el intérprete traducía lo que yo veía que el jurado preguntaba y yo le decía al intérprete, Eva, no estás traduciendo, lo que estamos diciendo es tal cosa. Yo no podía traducirle porque yo era jurado. Bueno, ese día yo me di cuenta que aberración es el sistema. O sea, ¿cómo no podemos darle la oportunidad a una gente que se defiende a cabalidad? Bueno, nada, llegó un momento que yo le dije a la familia, mira, que no siga concursando, esto es terrible lo que estamos haciendo. Nosotros, no él, porque es verdad lo que él decía, venezolano derecho, yo sé. Él tenía todos los derechos y era un concurso parejo.
Pero no podía ser, porque había un mediador, había un interpretante de la realidad que no era el mismo, que ni entendía bien a los jurados, ni entendía bien. Bueno, eso pasa en el sistema educativo, simplemente con los maestros. Eso pasa con los profesores de la universidad, que a veces interpretan tu respuesta de la manera como yo presumía que debería recibir información. Como no me lo dijiste como yo quería,